Muy buen día para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Es un problema de aplicación sobre la velocidad media. Entonces, en un video anterior ya habíamos definido qué era la velocidad media. Si no lo han visto, aquí les dejo el enlace para que puedan observar. ¿Listo? Bien, entonces el problema dice lo siguiente. Si se lanza una pelota al aire con una velocidad inicial de 40 pies por segundo, su altura en pies después de t segundos está dada por y igual a 40t menos 16t a la 2. Ahora me piden, encuentre la velocidad promedio para el periodo que comienza cuando t es igual a 2 y permanece 0,5 segundos, 0,1 segundos, 0,05 segundos y 0,01 segundos. ¿Listo? Bien, entonces tenemos que la velocidad media estaba definida como la diferencia en la altura y la diferencia en el tiempo. ¿Listo? Es decir, de otra forma, f de b menos f de a entre b menos a. Esa fue la definición que obtuvimos en el video anterior. Bien, entonces, tenemos acá el punto, o nos piden que hallemos la velocidad media para el intervalo de tiempo cuando t es igual a 2. ¿Listo? Y el segundo para cuando t es igual a lo siguiente. Presten atención. No es cuando t sea 0,5. Entonces dice, encuentre la velocidad promedio para el periodo que comienza cuando t es igual a 2 y permanece. Esa palabra ahí es importante. Es decir, que t no es 0,5, sino que transcurrieron 0,5 segundos más de los dos que ya habían transcurrido. Es decir, que este valor de t sería 2,5 segundos. ¿Listo? Es importante tener en cuenta esto. Listo. Entonces, este valor de t sería el valor de a y este otro valor de t sería el valor para b. Entonces, ahora debo averiguar f de b y f de a. Entonces, para averiguar f de a, pues evalúo el valor de t en la función. Es decir, eh, f de 2. ¿Listo? Entonces, 40 por 2 menos 16 por 2 elevado a la 2. Tenemos entonces 40 por 2, 80 menos, aquí entonces respetando el orden o la jerarquía de las operaciones, tenemos 16 por, primero la potenciación, 4 que serían 2 a la 2. Esto entonces es igual a 80 menos 16 por 4, 64. Y la resta, entonces esto me da 16 pies. ¿Listo? 16 pies, que entonces es la altura que tiene el objeto después de haber transcurrido 2 segundos. Vamos ahora a hallar f de a, que sería f de 2,5. Entonces hacemos el mismo proceso, pero lo evaluamos en 2,5. 40 por 2,5 menos 16 por 2,5 elevado al cuadrado. Entonces, esto es igual a 40 por 2,5 es 100 menos 16 y 2,5 elevado al cuadrado es 6,25. ¿Listo? Igual, entonces a 100 menos 16 por 6,25, eso me da 100 también. Y entonces el resultado sería 0 pies. ¿Listo? Entonces, al transcurrir 2,5 segundos, la altura del objeto es de 0 pies. Es decir, que en ese punto, a los 2,5 segundos, ya volvió al punto de partida. Bien, listo. Entonces, ahora aplicando la velocidad, la fórmula de la velocidad media, tenemos lo siguiente, que la velocidad media sería igual a f de b. Entonces, f de b es 0 menos f de a, que sería 16 entre b menos a. b 2,5 menos a, que sería 2. Entonces, esto es igual a menos 16 sobre 0,5. Y menos 16 entre 0,5 es igual a menos 32. ¿Listo? Entonces en el numerador teníamos pies y en el denominador segundos. Es decir, que la velocidad media para ese intervalo de tiempo es de menos 32 pies por segundo. El hecho de que nos dé negativa quiere decir
que en este intervalo de tiempo, el objeto, en este caso la pelota, iba descendiendo, iba de regreso al punto donde partió. Y pues en promedio conserva esta velocidad. ¿Listo? Entonces ya tenemos la respuesta para el numeral 1, que sería de menos 32 pies por segundo. Bien. Ahora, pues debemos hacer el mismo proceso para calcular la velocidad media en el numeral 2, en el numeral 3 y en el numeral 4. ¿Qué podemos ver? Que en cada uno de ellos el tiempo es más corto, es decir, son cada vez más cercanos esos valores de t para el inicial, que es t igual a 2. ¿Listo? Para agilizar un poco, vamos entonces a hacerlo con ayuda de GeoGebra. Listo, ya estamos entonces aquí en GeoGebra. Dijimos que el valor de A es 2, que es el que se va a mantener. Listo. Y el que va a ir variando es B. Entonces vamos a comprobar rápidamente el que acabamos de hacer. Entonces para B sería un valor de 2.5. ¿Listo? Entonces vemos acá que pues para 2 la altura es de 16 y para 2,5 segundos la altura es de 0 metros, como se evidencia aquí, donde está ubicado el punto A y el punto B. Listo. Y vamos a comprobar pues la velocidad media. Entonces escribimos acá la fórmula. Entonces primero un cociente y en el numerador F de B menos F de A sobre B menos A. ¿Listo? Esto lo puedo hacer porque pues ya están definidos los deslizadores, que son estas figuras que están aquí en la parte superior. Eh, y con ellos pues se evalúa también en la función. Entonces vemos que el resultado aquí es de menos 32 y pues ya las unidades pies por segundo. Entonces fue correcto lo que acabamos de realizar. El siguiente intervalo de tiempo me pedían que para t igual a 2,1 segundos. Entonces, ahora B ya no va a valer 2,5, sino 2,1. ¿Listo? Entonces vemos que eh, a los 2,1 segundos hay una altura de 13,44 pies. ¿Listo? Eso pues si evaluamos 2,1 en la función que tenemos en la parte superior. Vemos que el punto B está definido como B y F de B. ¿Listo? Que fue algo que también trabajamos en el video anterior. Listo. Y si hacemos las operaciones, teniendo en cuenta pues la definición de la velocidad media, que ya aquí GeoGebra rápidamente nos da el resultado, aquí nos da entonces que B es de menos 25,6. Entonces anotemos acá los resultados que vamos obteniendo. Para el numeral 1 obtuvimos un resultado de menos 32 pies por segundo como velocidad media. Para el numeral 2, entonces estamos obteniendo un resultado de menos 25,6 pies por segundo. ¿Listo? Ahora, para el numeral 3, me piden un valor de t igual a 2,05. Entonces vamos a cambiarlo por acá. El valor de b, 2,05. ¿Listo? Damos enter. Y entonces aquí evidenciamos que para 2,5 segundos hay una altura de 14,76 pies. Y tenemos entonces una velocidad media en ese intervalo de tiempo de 2 a 2,05, una velocidad media de menos 24,8 pies por segundo. ¿Listo? Y en el numeral 4, entonces me piden evaluar para t igual a 2,01. Entonces, cambiamos acá y vemos entonces que para 2,01 segundos hay una altura de 15,7584 pies y una velocidad media de menos 24,16 pies por segundo. Entonces vemos que en todos estos intervalos de tiempo el objeto iba cayendo, ya que la velocidad media nos da negativa. ¿Listo? Bien, ese sería entonces el desarrollo de los primeros cuatro numerales. El siguiente ejercicio, que es el B, allí nos están pidiendo averiguar la velocidad instantánea para cuando t es igual a 2. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos todavía qué es la velocidad instantánea? Entonces, más o menos, ya próximamente lo vamos a explicar, la velocidad instantánea consiste en
hacer que estos dos puntos, A y B, sean tan cercanos como sea posible. Fíjense que en un principio el punto B estaba ubicado por aquí abajo y a medida que fuimos resolviendo el ejercicio, fue subiendo un poco más, hasta que aquí ya está un poco más cerca del punto A. ¿Listo? Entonces, la idea es que ese valor, ese punto B, esté cada vez más cerca del punto A sin de pronto llegar a ser el mismo, porque si llega a ser el mismo, vamos a ver lo que pasa. Entonces, si le doy a B el valor de 2 exactamente, borramos esto y damos aquí y vemos que no hay velocidad. Me dice que aquí un signo de interrogación, hay un error, algo no cuadra. Entonces, tenemos que hacer que los dos puntos sean tan cercanos como sea posible, pero sin que lleguen a ser el mismo. ¿Listo? Entonces, para hacer eso, lo que vamos a hacer, y ya me gustaría que lo hicieran ustedes, es lo siguiente. Y vamos acá para un valor de B de 2,01. Entonces vamos a darle a B valores cada vez más cercanos a 2 y averiguar averiguar esa velocidad media, ¿cierto? Y vamos a anotar acá los resultados. Entonces, si el tiempo es de 2,001, que ya es un valor más cercano a 2, entonces tenemos una velocidad medida de tanto. Si el tiempo es igual a 2,0001, entonces vamos a obtener una velocidad media de tanto. ¿Listo? Entonces vamos a dar valores muy cercanos a 2, cada vez más cercanos a 2, y vamos a darnos cuenta qué sucede con el resultado. Entonces voy a dejarles el enlace de esta actividad en GeoGebra para que ustedes pues lo determinen y establezcan esa velocidad instantánea. Van a ver que algo extraño sucede con cada uno de estos resultados a medida que los valores de t son muy cercanos a 2. ¿Listo? Espero que hayan comprendido, que sea de utilidad para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.